Noticias importantes. Sea usted bienvenido. El día de hoy le volvemos a traer nuestro bloque de noticias de Cuba. Si te gustaría que sigamos haciendo este bloque, por favor escríbenos en los comentarios. Sin más, comenzamos. Trump, Floyd y el gobernante limonero. Entre otras noticias, Cuba, cara y reverso de una revolución fallida. Con la imagen de George Floyd, los medios oficiales de la dictadura cubana buscan dejar atrás la cantada de guarapo y la limonada. El gobernante Miguel Díaz-Canel quedó tan mal parado tras el asunto del guarapo y la limonada que el director de la revista Temas, Rafael Hernández, tuvo que salir de su estado semivegetativo para lanzar una reprimenda a los asesores presidenciales, a ver si en el futuro logran evitar que el elegido del castrismo diga menos tonterías. El llamado de atención no ha sido suficiente, sin embargo, para detener el bombardeo de memes, parodias y críticas, así que el portal oficialista Cuba Debate publicó un artículo en el que intenta depurar la imagen de Díaz-Canel a costa, no faltaba más, de las majaderías de Donald Trump y las recientes protestas ciudadanas contra lo que la militancia izquierda gusta llamar el racismo institucionalizado, que ha sumido a Estados Unidos en la peor revuelta civil desde hace medio siglo. Con la imagen de George Floyd, los medios oficialistas de la dictadura cubana buscan dejar atrás la cantata de guarapo y la limonada para iniciar la recuperación de la estampa presidencial tras semanas de choteo. Es un asunto de urgencia mayor ahora que la Casa Blanca ha dejado caer sanciones sobre Fincimex y otras entidades controladas por el emporio militar Gaesa, perteneciente a la familia Castro. La economía se desintegra en manos de un gobernante que de tanto hacer el ridículo ha empezado a inspirar lástima entre sus subordinados, sus ciudadanos e incluso la oposición. Pese a la mano dura que prometió desde que asumió el cargo en 2018, Díaz-Canel no inspira ni respeto ni temor, mucho menos simpatía. Algunos dicen que sus intenciones son buenas y tal vez tenga razón, pero no son sus intenciones las que importan, sino las de quienes deciden que era el tipo ideal para sustituir a Raúl Castro. El hallarse maniatado por los históricos no exime a Díaz-Canel de su responsabilidad hacia el pueblo de Cuba. A pesar de las promesas de continuidad, quiso ver en él un mandatario que, por ser civil, más joven y de ascendencia plebeya, mostraría más interés en las demandas de los ciudadanos. A 2 años de su llegada al poder, los cubanos han podido degustar la continuidad del designado, y por muy majadero que se ponga Donald Trump, la mayoría no lo detesta tanto como la dictadura quisiera. Por más que se ha esforzado la propaganda castrista, los cubanos, agobiados por su apremiante realidad material, ven a Donald Trump con indiferencia a lo sumo. Muchos lo apoyan en secreto y esperan que su administración dé el golpe de gracia al castrismo, tal como conocemos, porque erradicarlo tomaría décadas. Las nuevas medidas emitidas por la administración republicana han hecho patalear a los ministros Bruno Rodríguez y Alejandro Gil, que deberían dar el ejemplo en hacer aquello que exigen al gobierno estadounidense, ocuparse de sus propios problemas. Hay que ser muy cínico para decir semejante cosa después de 60 años con las narices metidas en Estados Unidos y donde quiera que haya un gobierno no fin a la dictadura de La Habana. El vecino del norte tiene una poderosa sociedad civil independiente y capaz de lidiar con sus asuntos. No necesita permisos para existir ni para salir a las calles a reclamar justicia y exigir que el gobierno haga la parte que le toca. Todos los actores implicados trabajan en la democracia para buscar soluciones y la prensa realiza su trabajo al pie de los acontecimientos. Es tanta la libertad que incluso algunos medios informativos se permiten aportar el sesgo ideológico que conviene al régimen cubano para colar la agenda socialista en medio de los disturbios. Después de décadas, medrando gracias a la atención que Estados Unidos ha prodigado a Cuba, la dictadura quiere que Trump mire hacia otro lado. El azote republicano, añadido al descrédito de Díaz-Canel y el descontento ciudadano en la isla, prometen una convulsión peligrosa, sino para un estallido social de grandes proporciones, al menos para que los cubanos terminen de socavar con su apatía lo que queda de este sistema. Acorralado, el castrismo responde con consignas, no admite que ha sido doblegado por su propia soberbia e incompetencia y obligado a escudarse tras el pueblo cubano para que no dejen de entrar los dólares, las ayudas solidarias, las donaciones. Ha tenido que tragarse la zoquetería con que en otros tiempos Fidel Castro condenó el dinero y los paquetes enviados desde Estados Unidos, porque hoy son los emigrados la esperanza del gobernante limonero, que quiere vender guarapo por la libre sin tener zafra ni centrales.
Díaz-Canel puede seguir haciendo malabares con sus limones y Alejandro Gil con el PIB nacional, que Cuba se rindió hace años, emigrar en busca de libertad, robarle el Estado para comer, ver generaciones de cubanos desmentir la vigilancia de la revolución, fingir el apoyo al sistema con tal de obtener unas migajas por encima del resto, depender del petróleo venezolano, del arroz vietnamita y del dinero que envían los contrarrevolucionarios. Son actos clarísimos de rendición, aunque otros, muy convenientemente, lo consideren estrategia de supervivencia, rubros de la economía o ayuda desinteresada por parte de las naciones hermanas. Siguiendo con las noticias, Cuba, cara y reverso de una revolución fallida. Cuba es un desastre, una nación decadente, un ejemplo modélico de lo que no se debe hacer. Cuba es una maravilla, un país, un ejemplo de nación de poco más de 11 millones de habitantes que sobrellevan la perdurabilidad de las carencias con espíritu festivo, a veces acompañado de frases populares, como por ejemplo, no hay más nada, a gozar de la vida que la vida es corta. La ecuación con el conformismo es una realidad palpable en la mayor parte del territorio nacional. Se trata de una práctica modelada por circunstancias donde el racionamiento, las limitaciones salariales, los problemas de vivienda y el escalabroso acceso a los servicios básicos y un largo inventario de percances mantiene su vigencia a pesar de los años. La tendencia al acomodo tiene no pocas variaciones, todas son muy similares y asimiladas como alternativas en medio de las constantes y a menudo severas palizas existenciales. El miedo a asomar la cabeza fuera del redil alcanza niveles que superan lo imaginable. Casi nadie quiere tomar lapidado con ciertas acusaciones infamantes en los medios de comunicación o como comúnmente sucede en los medios de cualquier centro penitenciario, bajo los cargos que se les ocurra a los acusadores. Aparentemente, la felicidad es un bien común, salpicado de algunos contratiempos, pero finalmente reflejado con asiduidad en las páginas de la prensa plana, las radioemisoras nacionales y provinciales y los canales de televisión que no se quedan atrás en el afán de amplificar las bondades y los paradigmas del sistema creado con retazos del marxismo-leninismo, despojos del ideario político de José Martí y los caprichos a granel de quienes se empeñan en gobernar la isla con mentalidad de cabo e ínfulas de sargento mayor, ese país antiborrado de las bendiciones materiales y espirituales que pueden apreciarse en toda su magnitud en las páginas del diariograma. Podría decirse que es Cuba una forma rectangular, en este caso, una ínsula que no deja de asombrar entre las manos de algún lector, casi siempre anciano, a duras penas sentado en el desvencijado banco en un parque o de los lectores que prefieren darle un vistazo justo antes de romper y engruñar el órgano oficial del Partido Comunista para encender una improsperable higienización tras abandonar la superficie de un inodoro. En ese territorio libre de escasez y esperanzas a montones, es que la mayoría desea permanecer tiempo indefinido, pero los anhelos se deshacen frente a las tarimas de los mercados de productos del agro, desde donde se explaya la pésima calidad de las ofertas y unos precios que parecen puñetazos a mano limpia. La gente suele aliviar sus dolores de hambre y de desilusión con un rompeleón, y también con píldoras que le ayuden a vacilar la mente de preocupaciones. Por otro lado, hay quienes estudian los medios más efectivos para el escape hacia otras latitudes sin pensar mucho en las formas. El asunto es salir de lo que consideran una enredadera tejida a golpe de prohibiciones, penurias y retórica triunfalista. Mientras transcurren los días sin activismos de mejora, la gente, cada cual a su manera, continúa arrancando minúsculos fragmentos de felicidad entre la mugre y los embates de la crisis económica que anuncia peores escenarios en un futuro cercano. No toman en serio al Grama, ni a Juventud Rebelde, ni a otras ondas de Radio Progreso, y mucho menos la señal del Noticiero Nacional de Televisión. Los pilares de una Cuba totalmente ficticia solo fingen creer en el absurdo reciclaje de expectativas promisorias o simplemente optan por renovar sus creencias en el mundo de la apatía, colindante con la enajenación. Es absurdo creer que el socialismo en Cuba marche por la senda de la virtud, según sus portavoces y amanuenses. La calma que se respira y palpa hay que observarla con pistas de objetividad para alcanzar conclusiones siempre relativas, pero acertadas y justas. Dentro de una cárcel o manicomio no hay nada que celebrar. Con presos, orates y practicantes del silencio acomodativo no constituyen un país.
Cuba es un desastre, una nación decadente, un ejemplo modélico de lo que no se debe hacer. Así terminamos el bloque de noticias de Cuba. No olvides que si quieres que sigamos subiendo noticias de Cuba, por favor escríbenos en los comentarios y así saber que te gustó el contenido. Nos vemos en el siguiente informe.